Muchos dicen, y por eso asustan a la gente, de que este libro es para eruditos, para gente que sabe. Y no es verdad. Cuando tú lo comienzas a leer es es una delicia. Son aventuras, tan aventuras como las vive Walter White con Jesse Pinkman, las vive también el Quijote de la Mancha con Sancho Panza, y todo que parte de esto. ¿Cómo están, amigos? Aquí estoy nuevamente, soy Juan Vela, en esta oportunidad para hablarles de un libro maravilloso que se llama Don Quijote de la Mancha, que estoy seguro cada uno de ustedes lo conocen, escrito por Miguel de Cervantes Saavedra en 1605. Para empezar, les quiero decir que mi objetivo es motivarlos a que lean este libro. No se dejen llevar por el tamaño, por todo lo que dicen del libro. Este es un libro maravilloso. Cuando comiencen a adentrarse en él, no van a querer salir, porque cada vez van a tratar de conocer la historia, de pensar. Eso es lo que también quizás a algunos no les deja leerlo, porque uno piensa demasiado, ¿no es cierto? Pero no, son aventuras, miles de aventuras metidas en ese mundo de 1605 y 1615, que es la segunda parte. Bueno, para motivarlos, quiero contarles un detalle interesante. ¿Se acuerdan de Breaking Bad? La serie que hace algunos años fue muy popular en diversas partes, en el mundo entero, diría yo, tanto como el Quijote. Yo me acuerdo que salía del trabajo y corría a mi casa para ver 1, 2, 3 capítulos, ¿no? Trataba de ver qué va a pasar. Bueno, esto ocurre en el 2006 para adelante, ¿no? Cuando Walter White se vuelve pues narcotraficante porque le descubren cáncer y tiene que dejar en una situación holgada a su familia, ¿no? En el caso del Quijote es el mundo de la época medieval del siglo XVII, donde hay pastores, nobles, gente que viene de las guerras, los moros que escapan de España para irse a la zona árabe porque están siendo perseguidos por la Inquisición, los curas, los barberos, y evidentemente los caballeros, ¿no? Porque el Quijote es un caballero, es un hombre que sale a la aventura y quiere hacer lo mejor de esa época, en 1605, como les digo. Bueno, para empezar, les quiero contar un detallito interesante que seguramente ustedes también lo pueden haber conocido en algún momento. Hace algunos años atrás apareció el libro que se llama Save the Cat, Salvando al Gato. En este libro se comentaba de que habían 10 categorías de películas, y yo creo que tiene razón el que escribió este libro. Uno de esas categorías es en donde está enmarcado el Quijote. El escritor decía que se trata de la historia del tipo de body loves, así lo definía, los amigos del alma, como podríamos decir en español. Los peruanos dirían los patas del alma, los mexicanos dirían los carnales, ¿no? Y seguramente en cada uno de nuestros países de habla hispana, pues tenemos formas de referirnos a nuestro mejor amigo. De eso se trata esta historia de los grandes amigos que no se pueden dejar, porque el Sancho no es el Sancho sin el Quijote, y el Quijote no es el Quijote sin Sancho. Son la misma moneda, ¿no? El anverso y el reverso. Así es que y estos señores que no son reales, que son creados por Miguel de Cervantes Saavedra, han influenciado el mundo de la creación, sobre todo el mundo de la creación cinematográfica, no tanto literaria, ¿no? Porque yo no encuentro en español libros que hablen de dos personajes. No, en literatura española no encuentro.
En inglés sí, porque acuérdense de Sherlock Holmes y el Dr. Watson. Es de alguna manera también el Quijote y Sancho Panza, pero en español no. Borges trató de hacer algunas cosas, pero en ningún momento evidentemente ha copiado las dos figuras, pero sí ha copiado mucho de lo que hay dentro es lo que dicen los expertos. Borges, por eso dice, Borges trata de decir que más le gusta a Quevedo que Cervantes. ¿Por qué? Porque trata de desviarnos de lo que un erudito podría encontrar en su literatura, ¿no? Y hay una cosa, hablando de eruditos, muchos dicen, y por eso asustan a la gente, de que este libro es para eruditos, para gente que sabe. Y no es verdad. Cuando tú lo comienzas a leer, es una delicia. Son aventuras, tan aventuras como las vive Walter White con Jesse Pinkman, las vive también el Quijote de la Mancha con Sancho Panza a lo largo de toda esa España del siglo XVII, ¿no? Cuando lo lean, evidentemente les va a llamar la atención, porque dicen, wow, cuánto de eso se ha copiado ahora, ¿no? Hay series de televisión desde muchos años atrás. Está El Gordo y el Flaco. Quizás antes había, no lo recuerdo. Después vinieron series de policías, Las calles de San Francisco, con Karl Malden y Michael Douglas, Starkey and Hutch, ¿no? Después han venido películas, y el Quijote y Sancho Panza se han vuelto figuras femeninas. Thelma y Louise, ¿se acuerdan de esas dos mujeres que tratan de huir de su pasado y terminan muy mal? Hay dibujos animados, ahí está nuestro querido Woody Buzz, ¿no? Pixar ha aprovechado mucho de eso. También antes de los dibujos animados, George Lucas hizo Star Wars y volvió famoso a estos dos personajes, que de alguna manera Arturito pues es nuestro Sancho Panza, y este señor que no siempre olvido su nombre, es el Quijote, ¿no? Y miren, estos señores nos van a llevar, estos dos personajes nos van a llevar a las galaxias hacia miles de años atrás, y todo que parte de esto. Hay una película que a mí me gusta, Sideways, que no sé cómo lo han traducido al español, Noche de Copa, algo así, de dos amigos que se van a disfrutar los últimos momentos de soltería de uno de ellos, y van a descubrir el mundo de los vinos en la zona californiana, ¿no? Pero en el fondo van a descubrirse cada uno quiénes son. Después también hay una última película que he visto de Terry Gilliam, que se llama ¿Quién mató al Quijote de la Mancha?, que por fin, después de creo más de 20 años, logra hacer su película, ¿no? Porque ese proyecto era un proyecto largamente deseado, que se hace realidad. Cuando yo empecé a leer el Quijote, yo tenía en mente además un libro muy interesante que se llama El efecto Lucifer. El efecto Lucifer lo he leído en Kindle. Está escrito por un psicólogo de la Universidad de Stanford en los Estados Unidos, que se llama Philip Zimbardo, donde él habla de cómo las personas entran en un mundo, en un submundo, cuando son privadas de su libertad, ¿no? El que tiene el poder se vuelve abusador, y el que está sojuzgado se sojuzga más. Si ustedes leen este libro, es muy interesante. Bueno, de eso también trata un poco, de esa realidad e irrealidad trata el Quijote de la Mancha. La realidad en el Quijote también es sorprendente. Mientras el personaje principal, Don Quijote de la Mancha, está en un mundo de caballerías, Sancho Panza está pensando a futuro. Él quiere ser el gobernador de su ínsula. Recuerden que para salir a hacer las aventuras que el Quijote le dice van a vivir, pues le tiene que convencer diciéndole que en algún momento, cuando él gane, le va a dar algún lugar, una isla, una ínsula.
y él va a poder ser gobernador. Entonces él vive pensando en eso. Los nobles también tienen un mundo, ¿no? Los demás, los familiares cercanos al Quijote, ellos también tienen su realidad. Entonces todo, como que en la novela hay una serie de realidades que se van chocando, ¿no es cierto? Bueno, para entrar un poco en el libro, yo les contaba que Terry Gilliam ha hecho su novela hace poco, ¿Quién mató al Quijote de la Mancha? En la introducción, Mario Vargas Llosa en este libro escribe algo del Quijote cuando llega precisamente a Barcelona. Le ponen un letrero que dice que este es Don Quijote de la Mancha. Y cuando la gente lo ve caminando por las calles, dice: ¡Hey, tú eres un loco! Lo comienzan a insultar y le dicen: vete de acá porque tú contagias tu locura. En la película de Terry Gilliam, el director termina convertido también en un Sancho Panza al final. Lo que quiere decir que este libro contagia, te vuelve loco. No necesariamente es así, por supuesto. Es cuando uno entra, créanme, cuando yo he leído la novela, yo me he sentido en algún momento tocado por muchas cosas, ¿no? Yo me sorprendía además es un reto, y cuando es un reto cumplido, pues, y cuando uno va caminando, uno va sintiendo una serie de emociones muy interesantes, ¿no? Como verán, el libro lo he marcado en algunas partes, un poco para ir contándoles qué es lo que pasa. Los primeros capítulos yo leía con mucha ansiedad, porque quería saber en qué momento llega el Sancho Panza. Los primeros capítulos, los 7 primeros capítulos, Sancho Panza no existe. Es que Cervantes presenta a su personaje, presenta al Quijote, y el Quijote tiene que armarse caballero, ¿no? Tiene que buscar a su caballo. ¿Por qué le llama Rocinante? Yo decía, pero ¿por qué le llama Rocinante al caballo, no? Porque él quiere tener, pues, un caballo digno como Alejandro, ¿no? Como Alejandro Magno, con su bucéfalo. Bueno, él le llama a su Rucín, que es un caballo de campo, Rocinante, pues. Y después se arma caballero de una manera bastante rara, ¿no? Ni siquiera el rey lo nombra caballero, sino un tipo medio desquiciado también. Lo nombra en un lugar totalmente apartado, lo nombra caballero. Bueno, y ahí aparece Sancho, ahí es donde le convence a seguirla, a vivir un mundo de aventuras, y porque le va a dar una ínsula, ¿no? Ahí vamos. Después hay una parte también que a mí me gustó, es el capítulo 30. Decían que Freud había leído el Quijote para aprender español. Yo tengo aquí una teoría que es interesante. Freud leyó el Quijote porque quería ver qué pasa con ese mundo real e irreal. Y en el capítulo 30, yo creo que Freud descubre su terapia psicoanalítica. En el capítulo 30 hay un personaje que se llama Dorotea, ¿no? Que es una mujer que viene huyendo porque ha sido mancillada de alguna manera por un pretendiente, ¿no? Pero le cuentan la historia del Quijote, y ella también ha leído novelas de caballerías. Ella sabe de qué trata. Y entonces, para sacarlo al Quijote de una locura en la que está inmerso en ese momento, más loco todavía de lo que podría ser, ella decide hacerle el juego, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para sacarlo de ese submundo. Y yo decía, mientras leía esa parte, cuando Freud leyó este capítulo, el capítulo 30, evidentemente sin dejar de haber leído lo anterior, porque lo anterior te da pie a que llegues a esto, cuando él llega al capítulo 30, dice: así tiene que ser de alguna manera la terapia. Tiene uno que inmiscuirse, meterse en ese submundo de la persona que está sufriendo una irrealidad,
para de alguna manera rescatarlo. No es que lo rescate totalmente, pero sí por lo menos para guiarle y que se abra el camino. La sabiduría del Quijote, si bien es cierto el Quijote aparece como un personaje loco, que habla solamente de un mundo de caballerías, cuando asume un papel cuerdo, digamos, lo que dice es sorprendente. Cuando los nobles le juegan una broma muy pesada a Sancho Panza, que no se da cuenta, por cierto, de lo que está pasando, y lo nombran gobernador, el Quijote le da una serie de consejos para que sea un buen gobernador, y lo que le dice son cosas que hay que leerlas, hay que releerlas, ¿no? Le dice él, por ejemplo: mira, Sancho, si tomas por medio la virtud y te precias de hacer hechos virtuosos, no hay para qué tener envidia a los padres y abuelos tienen príncipes y señores, porque la sangre se hereda y la virtud se aquista. A veces algunas palabras suenan raras, ¿no? Pero hay unas notas a pie de página que te ayudan a hacer la salvedad, y en vez de aquista, pues se adquiere, ¿no? Pero el Quijote le dice: pero la virtud vale más por sí sola, lo que la sangre no vale. Son cosas muy, muy interesantes, muy interesantes. Luego, hay un personaje que anda persiguiendo al Quijote para hacerlo regresar a su casa. Se llama Sansón Carrasco, y ya ha sido vencido en una oportunidad haciéndose pasar por el caballero de los espejos, y ahora lo persigue hasta Barcelona, y ahí se hace llamar el caballero de la Blanca Luna, ¿no? Lo reta nuevamente para regresar, y le dice que dos cosas: que su Dulcinea no es la Dulcinea más hermosa que él piensa. Si es que él le gana, eso va a suceder. Él tiene que aceptar, el Quijote tiene que aceptar eso, y regresar a su casa y olvidarse de todo lo que ha vivido, las caballerías y todo eso, por un año, ¿no? Lo trata de ayudar. Pero el Quijote dice, en ningún momento no acepta esto de dejar a Dulcinea como la reina de la belleza, ¿no? Bueno, en esta oportunidad el caballero, así se hace llamar Sansón Carrasco, el caballero de la Blanca Luna, le gana al Quijote, y el Quijote no acepta lo de Dulcinea, pero sí acepta regresar nuevamente a su lugar de origen, ¿no? Bueno, y ahí se da el desenlace final, que ustedes saben que el Quijote termina muriendo como Alonso Quijano, como quien es realmente. Pero para terminar, quiero comentarles algo. En el libro hay un personaje que se llama Cid Hamet Benengeli. Cid Hamet Benengeli es una suerte de coautor en la novela de Cervantes. Él dice que está copiándolo a él, ¿no? En el Perú, un escritor, Luis Enrique Tor, ganó un concurso muy importante de cuentos, y él escribió Cid Hamet Benengeli, coautor del Quijote. Yo les recomiendo este cuento, ojalá lo encuentren por algún lado, creo que está en internet, lo pueden ver por ahí. Y él habla de que Cid Hamet Benengeli existió. Evidentemente, esto es una historia que se mete en esta historia. Es como diría Mario Vargas Llosa, es un vaso comunicante nuevamente, ¿no? Es la historia dentro de la historia. Este escritor peruano descubre a Cid Hamet Benengeli en un convento. No precisamente lo descubre, sino este fraile, este señor se ha convertido ha tomado los hábitos religiosos en Ayacucho, en una zona peruana, y decide contar quién realmente es. Realmente lo que uno descubre en este cuento
es sorprendente. Yo tuve la suerte de conocer a Luis Enrique Tor, y cuando leí el cuento, alguna vez conversando con él, le dije, doctor, porque él era doctor en antropología, usted ha escrito uno de los cuentos más lindos que he leído, y es verdad, se los recomiendo. Ahí, ahí él dice cómo Cervantes, ustedes saben que Cervantes había escrito poesía, había escrito teatro y no había tenido éxito. Pero cuando escribió este libro el Quijote de la Mancha, este libro se convirtió en un bestseller. ¿Pero por qué? Todos se preguntaban por qué. Hasta ahora los que lo han seguido dicen, ¿cómo? ¿Cómo es que este libro es algo tan sorprendente, es raro para muchos, ¿no? Pero no crean que cuando yo digo eso, es raro, es para eruditos. No, este libro es popular. Cuando salió en 1605, se volvió tan popular que todo el mundo lo quería leer. Era un bestseller de su época. Claro, no con la mercadotecnia que hay ahora, pero era un libro delicioso. Y por eso cuando sale, hay un tipo que trata de Avellaneda, que trata de copiarlo, ¿no? Y no sé si Cervantes escribe un poco para decirle a Avellaneda, me estás copiando y me estás copiando mal. Él decide escribir la segunda parte, y ahí hay unos vasos comunicantes que hablan del primer tomo y hablan también del Quijote falso, ¿no? Y ahora tenemos a Cid Hamet Benengeli hablando de todo eso. Si esto no los ha convencido a leer, si se acuerdan de Breaking Bad y se acuerdan de todo este mundo de creación, sale precisamente del Quijote, ¿no? Y yo creo, si lo releo más, alguna cosa voy a descubrir. A mí me encantan esas historias de body loves, ¿no? Y más todavía de hacerse camino y contar historias. Por ejemplo, ¿quiénes han seguido la historia de aventuras siguiendo caminos de aventuras? Nuevamente los cineastas. Cuando Bergman hizo su película Strawberry Field, Fresas Salvajes, de alguna manera también está el Quijote, ¿no? Siguiendo una ruta. Después, si ustedes quieren otra película que les recomiende, que también sigue una ruta, es Road to Perdition, Camino de Perdición. Es eso, ¿no? Incluso en ese Quijote y ese Sancho Panza de Road to Perdition, ya no son dos personajes así, es un niño y su padre. Miren cómo cambia. Así que imagínense todo lo que encierra este libro y todo lo que da. Yo les invito a leerlo y a verme, y si les gustó, pues cuéntenle a la gente de que hay este video que les puede ayudar a cómo encaminarse con esta lectura. Tengan ustedes muy buena suerte. Hasta luego.